Javier Milei asumió ayer como nuevo presidente de la República Argentina. Yo, Javier Gerardo Milei, juro por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación Argentina y observar y hacer observar fielmente en lo que de mí depende la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. El economista libertario inició su gobierno con la advertencia de que deberá implementar un ajuste fiscal duro y rápido, pero también auguró el comienzo de una nueva era para su país. En el discurso inaugural, al mediodía, después de que había asumido el mando en una ceremonia realizada ante las dos cámaras del Parlamento, Milei optó por no dirigirse a los legisladores. En cambio, realizó su oratoria al aire libre, de espaldas al Palacio Legislativo y frente a una multitud de seguidores, en un escenario donde también se encontraban sus invitados internacionales, entre ellos el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, el chileno Gabriel Boric, el paraguayo Santiago Peña, el ucraniano Volodymyr Zelensky y el húngaro Viktor Orbán, además del rey de España, Felipe VI. En su mensaje, Milei afirmó que en la historia argentina ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que enfrentará su administración. Sostuvo que por ese motivo no hay alternativa al shock. Reconoció que en el corto plazo la situación empeorará, pero destacó que luego comenzarán a verse los frutos del esfuerzo. En esa línea, en horas de la tarde, Milei decretaría la reducción de la cantidad de ministerios de 18 a 9. Para eso se crean superministerios que absorben a otros y algunas carteras pasan a ser de otra categoría. Son disminuidas a la categoría de secretaría. Los argentinos, de manera contundente, han expresado una voluntad de cambio que ya no tiene retorno. No hay vuelta atrás. Hoy enterramos décadas de fracaso, peleas intestinas y disputas sin sentido. Peleas que lo único que han logrado es destruir nuestro querido país y dejarnos en la ruina. Hoy comienza una nueva era en Argentina, una era de paz y prosperidad, una era de crecimiento y desarrollo, una era de libertad y progreso. En otro momento culminante de la jornada, a media tarde, cuando salió al balcón de la Casa Rosada, Milei habló para los militantes reunidos en Plaza de Mayo y allí comenzó cantando su ya famosa versión de Panic Show de La Renga. En esa ocasión, Milei habló de una manera diferente, más frontalmente crítica con sus antecesores, pero reiteró el alerta sobre lo que se viene para Argentina desde el punto de vista económico. Si bien vamos a tener que soportar un periodo de dureza, vamos a salir adelante. No hay noche que no haya sido derrotada por el día. Es por eso que hoy los argentinos de bien hemos decretado el fin de la noche populista y el renacer de una Argentina próspera y liberal. Vamos a profundizar en lo que dejaron los actos de toma de posesión del nuevo presidente argentino. Vamos a detenernos en las primeras resoluciones. Para eso estamos en comunicación con nuestro corresponsal en Buenos Aires, Fernando Gutiérrez. Fernando, buen día. ¿Qué tal, Emiliano? ¿Qué tal, Romina? Y audiencia de Perspectiva, buen día. ¿Por dónde empezamos, Romina? Sí, Fernando, si te parece, a ver, podemos apuntar a las señales políticas que envió Milei en lo que fue el día de su asunción, ¿no? Sobre todo las señales que nos permiten ver por dónde irá la tónica de su gestión en distintos aspectos, ¿no?
Y ustedes vieron que los presidentes el día que asumen suelen tratar de dar algunas señales ya desde los pequeños gestos, sus salidas de protocolo, intentan de alguna forma dar a entender cuál va a ser el tono que va a tener la gestión y su estilo personal de liderazgo. Y en el caso de Milei, la jornada estuvo plagada de esos pequeños gestos. Por ejemplo, para empezar, el gesto de no hacer el discurso inaugural en la sesión de la Asamblea General, sino pronunciarlo frente al público y literalmente de espaldas al Congreso, un gesto que hay que decir cayó mal en la oposición y que los analistas interpretaron como el reflejo de que ante la debilidad de su representación parlamentaria, él va a tratar de convalidar la autoridad apelando a la legitimidad que le da la contundencia de su victoria electoral. Después hubo otros muchos gestos de su personalidad peculiar, por ejemplo, el lugar destacado que le dio a su hermana Karina, que lo acompañó en el automóvil que hizo el trayecto de la Avenida de Mayo a la Casa Rosada, esto que comentaba recién Emiliano, el haber cantado en el balcón de la Casa Rosada la canción Panic Show del grupo de rock La Renga, que había sido un hit de sus actos de campaña electoral, y se permitió hasta tener un guiño con esa acusación que le hace la oposición, la ahora oposición, sobre los rasgos de inestabilidad emocional, porque cuando le pidieron que diera sugerencias para la gala del Teatro Colón, él pidió que se incluyera el tango Balada para un Loco de Piazzolla y Ferrer, y bueno, un poco en sintonía con esa caracterización de algo de inestabilidad personal que le había achacado la oposición. Sí. Hubo otros gestos que llamaron la atención, por ejemplo, hay que decir que se lo vio distendido y hasta bromista al charlar con Cristina Kirchner. Sí, eso fue toda una sorpresa, ¿no? Fue toda una sorpresa. Sí. Bueno, para empezar, sorpresa del lado de Cristina Fernández, ¿no? El primer saludo cuando Milei ingresó al Congreso fue frío, ahí empezó toda la interpretación, empezó la lectura ansiosa de cómo sería el vínculo, pero después al revés, ¿no? Fue muy afable todo. Sí, y además contrasta notablemente, si ustedes recuerdan, lo que había sido aquel discurso, aquel saludo helado entre Cristina y Mauricio Macri hace 4 años, cuando se habían dado el apretón de manos más frío de toda la historia, sin mirarse a los ojos. Fue todo un gesto que algunos también conectaron después, cuando habló Milei en su discurso inaugural, con el hecho de que Milei no hizo mención a la necesidad de castigar la corrupción, cuando era algo que a Macri en general le gustaba remarcar en cada discurso, y hasta se mostró abierto a recibir la colaboración de dirigentes del peronismo que compartieran su visión, ¿no? Toda una gran diferencia entre lo que había sido la relación entre el macrismo y el kirchnerismo. Y por supuesto que hablando de los gestos de la primera jornada, dijo mucho Milei con la parte diplomática de la asunción, porque fíjense, se le dio un lugar central, por ejemplo, a la presencia del ucraniano Volodymyr Zelensky, todo un contraste con el acercamiento que el peronismo había tenido con la Rusia de Putin. Estuvieron referentes de la derecha extrema de Europa, como el húngaro Víctor Orbán, y hasta se le dio un lugar destacado, casi un lugar de personalidad oficial a un expresidente como Jair Bolsonaro, mientras que no estuvo presente el actual presidente de Brasil, Lula da Silva, que está ofendido por las descalificaciones que Milei había tenido en la campaña electoral. Así que podemos ver en todos esos pequeños gestos ya un adelanto de lo que Milei quiere transmitir sobre lo que va a ser la tónica personal de su gestión. Vayamos ahora, si te parece, Fernando, al discurso, ¿no? Y sobre todo a esta estrategia que utilizó Milei ya en sus primeras palabras respecto a la necesidad de plantear un ajuste duro, ¿no? No esconde, no va directo, hoy lo mencionábamos al arranque, incluso era vitoreado cuando decía no hay plata, por ejemplo, ¿no? Y además de culpar
por supuesto, al gobierno saliente por, bueno, lo que va a ser la inflación que se viene ahora en la República Argentina. Sí, la parte de culpar por la herencia recibida al gobierno anterior es un poco un clásico de la política argentina. En general, en mayor o menor medida lo hacen todos los gobiernos, pero hay algunas cosas de Milei que dejan en claro que él se propone no cometer lo que hoy, en retrospectiva, se consideran errores que había cometido Mauricio Macri cuando tomó el poder de Cristina Kirchner en 2015. ¿Por qué? Porque Macri había elegido no enfatizar demasiado en el peso de la crisis y había prometido salir rápidamente del contexto de recesión y de inflación. En cambio, Milei trazó un diagnóstico muy sombrío, dijo que no hay alternativa al ajuste, que no hay margen para ningún gradualismo, y bueno, abundó en cifras y en datos técnicos para dejar en claro que ahora lo que se viene es un agravamiento de la inflación, que no va a ser culpa de él, sino del efecto de la emisión monetaria que hizo el gobierno peronista en los últimos meses. Pero además fue más allá, porque le puso una fecha a la situación de estancamiento productivo e inflación. 2 años dijo que va a durar por lo menos, y es algo que los economistas creen que está exagerado, porque en general el diagnóstico es que si hay un ajuste drástico en el plano fiscal y monetario, ya en 6 meses podría verse una reducción de la inflación. Por eso la especulación política es que Milei tal vez esté exagerando deliberadamente la dureza de lo que se viene para que después, bueno, si finalmente el ajuste resulta más suave o más corto de lo previsto, le termine jugando a favor ante la opinión pública. Hay otra gran diferencia que Milei marcó respecto de lo que había sido hace 8 años en función de Macri, y es el orden de prioridades del plan económico. ¿Por qué? Porque Macri había levantado el cepo cambiario de inmediato, era uno de los reclamos de su electorado, y entonces había dejado flotar el dólar, mientras que en la parte del recorte del gasto había sido más gradual. En cambio, hoy aquella estrategia se ve como la causante del fracaso del plan. Entonces Milei plantea la idea opuesta. Fue muy explícito al remarcar que va a haber un ajuste duro del gasto ya desde el primer día. Repitió esa frase que se transformó en su marca registrada de "no hay plata", que es lo que le había contestado a los gobernadores provinciales cuando vinieron a pedir la asistencia para pagar los salarios de los empleados públicos, ¿no? Y bueno, va a haber una serie de definiciones que ya se van a ver desde el comienzo, con una llamada ley ómnibus, que va a incluir, por ejemplo, la posibilidad de privatizaciones de empresas estatales y una larga serie de desregulaciones. Fernando, por supuesto que en esa materia el discurso, si bien dio pistas, al mismo tiempo abrió una enorme cantidad de preguntas, ¿no? ¿Cómo será? ¿De qué manera se procederá? Y en particular, ¿qué medidas se van a dar a conocer ahora, hoy, ya? En particular, ¿qué pasará en cuanto a señales dirigidas a los mercados, teniendo en cuenta que justamente los mercados abren a las 10 de la mañana? Te propongo que hagamos una pausa acá porque está por ocurrir una conferencia de prensa en Casa Rosada, ¿no? Y allí puede haber algunas de estas novedades. Cómo no, sí. Va a haber la primera reunión de gabinete de ministros. Se espera que después de eso haya el primer anuncio oficial, pero por supuesto que toda la atención, una atención con bastante ansiedad, está centrada en si habla o no el ministro de Economía, Luis Caputo. Sí, aparentemente habría una conferencia de prensa ahora, a las 8, a cargo del vocero presidencial. Esto ha sido objeto de todo tipo de versiones, sí, ¿no? Marchas, contramarchas. Vamos a poner la pausa y prestamos atención a ver si aparecen ya noticias en este momento, y de todos modos continuamos en el enfoque contigo. Ayer durante toda la jornada se había especulado con que el nuevo ministro Luis Caputo iba a hacer anuncios previos a la apertura de los mercados, porque bueno, está toda esa ansiedad, sobre todo por las medidas en el plano cambiario, pero luego se dijo que el equipo económico no había llegado a organizarse como para hacer
el anuncio en la previa. No está claro hasta dónde es un tema de que no se llegó o si el ministro prefiere primero dar una señal de justamente para aplacar un poco la expectativa de que no va a haber medidas muy específicas en ese plano o que cambien mucho el panorama en ese plano, y prefiere dejar que haya un par de días de actividad del mercado antes de empezar a hablar. Hay muchos puntos ahí de los cuales el mercado está esperando definiciones. En la parte del recorte fiscal, que fue la que más abundó ayer el presidente, está la duda principal de hasta qué extremo se puede llegar. Y para decirlo más claro, si hay una posibilidad de que, bueno, el gobierno realmente llegue al extremo de hacer despidos masivos en la plantilla de los 4 millones de empleados estatales que hay en Argentina. O si, como muchos creen, va a aprovechar que sea la propia inflación que está heredando del gobierno anterior para hacer una licuación del gasto. Por lo pronto hay una pista en ese sentido, porque Milei decidió no aprobar un presupuesto para el 2024, sino prorrogar el de este año. Pero claro, en un país con una inflación mensual en torno del 15%, eso naturalmente hace que los gastos se vayan licuando por la propia suba de precios. En otras palabras, va a haber un rezago en las jubilaciones y en los salarios de los estatales que de ninguna manera van a poder emparejar su ingreso con la inflación. Así que ese tema, el de hasta dónde va a llegar el recorte fiscal, va a ser el primero que va a quedar planteado, es el que están viviendo sobre todo con bastante angustia los empleados públicos, y va a empezar a quedar claro en los próximos días. Y por supuesto el otro gran tema es qué se va a definir con el dólar, ¿no? Y con la velocidad a la cual se va a desarmar el cepo cambiario, un tema sobre el cual ha habido debates apasionados en las últimas semanas entre los que quieren una salida rápida del cepo y una unificación cambiaria, y los creen que va a haber que mantener regulaciones. Todavía no hay detalles, pero podemos rastrear algunas pistas en lo que fue el propio discurso de Milei. Hay que decir que ayer, mientras hablaba el presidente, el dólar cripto, que es este que se negocia en Internet en un mercado que opera todos los días, las 24 horas, tuvo una leve suba, quedó en 1.040 pesos. Se presume que acaso ese puede ser el valor de inicio del dólar blue cuando dentro de pocas horas abra el mercado. Pero ya el discurso de Milei insinuó que va a elegir acá sí una vía gradualista en la vía del dólar. Porque el temor que tiene Milei es que si él libera el tipo de cambio se pueda generar una hiperinflación. Fue por eso que hizo esas referencias históricas a las dos grandes crisis inflacionarias de la historia reciente, la del llamado Rodrigazo de 1975 y la hiperinflación del final del gobierno de Raúl Alfonsín en 1989. Ahí Milei tú encontraste alguna clave, tú sacás alguna conclusión de esa comparación que hizo. Sí, fue la parte del discurso donde él abundó en referencias técnicas y en cifras. Milei dijo, por ejemplo, que hoy existe el doble de dinero en exceso en la economía en comparación con el momento previo al Rodrigazo de 1975. Y dijo que la situación del déficit del Banco Central, lo que en la jerga los economistas llaman el déficit cuasi fiscal, es peor que el que había en la época de Alfonsín. Es por eso que dijo que hay una inflación potencial de 15.000% anual. No es que está diciendo, fue un poco mal interpretado esa referencia, no está diciendo que ahora haya ni que vaya a haber una inflación de 15.000% anual, sino que existe, según su estimación, una inflación potencial de 15.000% anual si no se toman las medidas adecuadas. Es decir, que lo que él dejó entrever es que no va a adoptar medidas como las que habían adoptado los gobiernos de aquellas épocas, que básicamente consistían en ajustar drásticamente el tipo de cambio. Por eso podemos entrever que no va a haber una liberación inmediata del dólar. Fíjense que hoy la inflación
por ejemplo, en el rubro alimentos está corriendo muy rápido, a una velocidad del 7% por semana. Y los economistas calculan que los precios todavía no están reflejando el dólar del mercado paralelo, sino que muchos rubros están referenciados con el tipo de cambio oficial. Es lo que lleva a Milei a temer por una escalada de precios si se llegara a generar una devaluación muy brusca. Lo que el mercado da por descontado es que, bueno, por lo menos el dólar va a pasar a un nivel, desde su nivel actual, que está en 360 pesos, va a pasar a un nivel que podría ser de 600, 650 pesos, que en realidad es el tipo de cambio que hoy ya están recibiendo los exportadores por el sistema, por el régimen especial de incentivos. Hay economistas, los más veteranos de la línea ortodoxa, le sugieren a Milei que él tiene que dejar que el dólar corra hasta cerca de los 1.000 pesos, que es el nivel aproximado del dólar del mercado paralelo, porque le argumentan que si él hace eso se le va a acortar el periodo de inflación alta y va a estabilizar más rápido, pero todo indica que no lo han logrado convencer a Milei. Milei tiene el temor por la deuda del Banco Central, lo que se llama la bola del ELIX, las letras de liquidez, que si se miden al valor del dólar paralelo, equivalen a unos 23.000 millones de dólares. Ese dinero es la contracara de los depósitos en plazo fijo, y tanto Milei como el ministro Caputo tienen miedo de que si el cepo se libera de golpe, todos esos pesos que hoy no salen de los bancos justamente porque están atrapados y constreñidos por el cepo cambiario, si todo eso se libera de golpe, los pesos salgan de los bancos y corran a refugiarse en el dólar. Por eso la expectativa es que Caputo, como una de sus primeras medidas, le ofrezca un bono para canjeárselo a los bancos, que sea un bono de vencimiento de más largo plazo y que eso le dé un oxígeno financiero al gobierno y quede un poco neutralizada ese potencial de una crisis por el lado del déficit cuasi fiscal, que está estimado en 10 puntos del PBI. Es lo que Milei quiere resolver antes de poder ir a un sinceramiento más drástico del tipo de cambio, y es lo que se espera que esté comunicando Caputo en estas horas o en estas primeras jornadas. Vamos a esperar la apertura del mercado. Mientras tanto, les quiero contar que los argentinos de a pie, los que no operan en el mercado financiero, pero que tienen una gran gimnasia ante situaciones de alta inflación, ya estuvieron tomando sus medidas protectivas, y por eso vimos en los últimos días esas postales de los argentinos haciendo fila en las estaciones de servicio para llenar el tanque de nafta o comprando grandes cantidades de productos no perecederos en los supermercados, sabiendo que pase lo que pase en estos próximos días, se va a venir un shock de aumentos, sobre todo en los productos de precios regulados, pero también un riesgo de aumentos fuertes en los productos básicos de la canasta familiar, ¿no? Fernando, si te parece, ponemos entonces los puntos suspensivos acá, cerramos el contacto contigo a esta hora y quedamos pendientes, quedamos a la espera. Eventualmente tenemos una nueva comunicación, si es que después de la apertura de los mercados, si es que después de las 10 de la mañana hay noticias, ¿verdad?, que merezcan el enfoque y el análisis. ¿Cómo no? Estamos al tanto de lo que puede ocurrir entonces.